Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Sentimos mucha alegría y gozo por estar de vuelta en casa. Nuestro Señor ha sido fiel. Hemos sido testigos de cómo su obra avanza día a día en las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Hoy, más que nunca, debemos recordar que somos iglesia. Te damos la bienvenida a nuestro culto dominical. Dios te bendiga. Paz del Señor, querida iglesia. Junto a Francisco Jr. estamos preparando el culto del domingo 3 de noviembre que hemos suspendido presencialmente, ya que debería hoy terminar el Congreso, pero no lo sabemos con Francisco porque estamos grabando hoy miércoles 23 de octubre. La próxima semana recién comienza el Congreso y increíble no saber lo que va a pasar mañana. Lo he pensado todos estos días, Francisco, al grabar esta reunión, que no sabemos si va a ocurrir o no. Capaz que el Señor venga a buscar a la iglesia el 24 de octubre, o sea, mañana. Pero si seguimos en esta tierra y usted está viendo este video, es porque el Señor ha querido salvar a muchos más, ha tenido paciencia. Bien, para enfrentar y mostrarles hoy entonces el video que hemos preparado, queremos que sea de bendición, los cánticos, la prédica. Y como ven, estamos en las oficinas de nuestro templo central y yo estoy sentado en una banca muy especial. Harto dura, por cierto, tiene más de 85 años. Es la primera banca que se confeccionó para el inicio de nuestra iglesia aquí en Santiago. Tiene mucha historia, pero lo que yo quiero destacar hoy día, que Dios ha sido muy fiel. Dios ha sido fiel con la iglesia, con los hermanos, aquellos que han sido fieles con Él. Oh, sí, tenemos a un Dios, a un Jesús que no nos deja, que no nos abandona. Así que este domingo 3 de noviembre yo te invito a que sigas confiando en Jesucristo. Él es fiel, ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel hasta el último día cuando Él nos venga a buscar. Así que a través de los cánticos, a través de la prédica, prepárate porque hoy hablaremos de las 4 características necesarias para continuar con esta misión que Él nos ha dado. Se han cumplido a través de los 85 años y que Él entonces a través de estas 4 características que necesitamos podamos seguir cumpliendo este cometido. Que Dios les bendiga en esta mañana y que seamos muy bendecidos de parte del Señor. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo. Y vuelve a decir, Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Soy tu hermano y vivo confiado en mi Salvador.
Vamos a seguir adorando al Señor. Invito a los niños de la escuela dominical que puedan pasar a su reunión y nosotros seguimos adorando a este Rey fiel. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a reconocer la fidelidad del Señor. Levante sus manos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y damos honor a ti, y damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Y damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y damos honor a ti, damos honor a ti,
el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime. Una vez más, solo las voces. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Una vez más, la última. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. 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 Paz del Señor, querida iglesia. Seguimos grabando y preparando el culto que Dios mediante deseamos transmitir el domingo 3 de noviembre. Agradezco mucho al equipo de multimedia que nos ayuda en todo esto y hoy detrás de las cámaras de la edición está nuestro querido hermano Francisco Hernández Jr. Muchas gracias, Francisco, por toda esta ayuda. Sí, pensando en que este año cumplimos 85 años de iglesia local, muy agradecidos a Dios que a través de estas décadas el Evangelio ha podido irrumpir en muchas generaciones, en mi generación, en mi familia, de mis padres, ahora a mis hijos. Agradecemos a Dios que haya querido mostrarnos, darnos la luz suficiente para que podamos creer en Él. Y pensando entonces en seguir avanzando, en seguir procurando continuar con la misión por la cual Dios nos ha mandatado. Recuerden que Él dijo que lleváramos el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si Jesús no ha regresado aún por su iglesia, es porque sin duda Él sigue teniendo paciencia con muchos inconversos, sigue esperando que muchos más, miles más, puedan reaccionar y arrepentirse de sus pecados y confiar y creer en Él. Así que quiero hablarles hoy día de una serie de características que necesitamos para poder cumplir nuestra misión. Y esas características las encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Pero vamos a leer la conclusión de estas características, el versículo 7. Acompáñenme entonces en la lectura con Hechos capítulo 6 y versículo 7. Dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Oh, cuánto deseamos! ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto trabajo y esfuerzo hacemos para que el crecimiento lo haga Dios? Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero el que da el crecimiento es Jesucristo. ¡Oh, sí! Esto deseamos antes del regreso de Jesucristo, para que muchos más, al igual que nosotros, podamos ser salvos. Bien, acabamos de leer un versículo que es la tónica que usa Lucas en su subestructura al escribir este libro. Recuerden que podemos estudiar el libro de los Hechos de diferentes formas. La principal es justamente que Lucas divide su libro, su carta, ¿no es cierto?, su libro de historia, en 3 partes, basándose en lo que Jesús dijo, ¿no es cierto?, antes de ascender, que Él nos llenaría con el poder del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Se acuerdan que lo dijo? Para ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos, Lucas nos va demostrando cómo el Evangelio llega a todas estas personas, círculos de personas. Pero también podemos estudiar el libro de los Hechos estudiando cómo las diferentes amenazas en contra de la iglesia es sostenida por ellas. Hay amenazas externas. Amenazas, ¿no es cierto?, que les prohibían hablar, o las amenazas en cuanto al Imperio Romano. Después tenemos las amenazas internas. Lucas no esconde de que habían falsos hermanos, no esconde que fue profetizado que desde nosotros mismos saldrían, ¿no es cierto?, lobos rapaces que quisieran destruir a la iglesia. Y también Lucas nos relata dificultades que tuvieron que enfrentar la primera iglesia y cuando buscan al Señor por ayuda, cuando se pide, danos la sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta nueva amenaza? ¿Qué tenemos que hacer frente a esta nueva necesidad que está surgiendo? El Espíritu, que está tan interesado que la iglesia siga avanzando, con santidad, sin mancha y por supuesto avanzando en esta misión que Él nos ha otorgado, les daba la respuesta. Y cuando la iglesia entonces obedecía a Dios, obedecía al Señor, obedecía al Espíritu Santo, es que nos encontramos con versículos como el que acabamos de leer. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sí, aquí tenemos entonces como la gracia del Señor, como el resultado que solamente Él puede dar cuando enfrentamos correctamente los problemas, ¿no es cierto?, y las diferentes dificultades que enfrenta la iglesia. Y en este caso puntual, ¿cuál habrá sido esa necesidad que tuvieron que enfrentar? No fue una amenaza exterior, no fue una amenaza desde el interior de la iglesia, no, fue una necesidad muy puntual que vivieron. Capítulo 6 y versículo 1, podemos leer entonces esa necesidad que surgió y que debieron entonces corregir. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y aquí está entonces la situación que surgió, hubo murmuración de los griegos, hermanos, ¿no es cierto?, discípulos del Señor, pero que no eran judíos, sino que eran griegos, contra los hebreos, contra la primera iglesia, que toda ella eran judíos, ¿no es cierto?, de que las viudas de aquellos, que las viudas cristianas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden que la iglesia está llamada para que nos apoyemos mutuamente. Es impresionante cómo el egoísmo, el Espíritu Santo los sacó de cuajo, los llenó de amor y empezaban a vender inclusive sus propiedades. Y hay un versículo muy potente, el resultado de ese amor, el resultado de esa dirección. Dice así,
esas propiedades que se vendían, esas ofrendas que se traían, ¿no es cierto? Dice, lo ponían a los pies de los apóstoles. Vemos que ellos administraban estas platas. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Es un principio bíblico para la iglesia, que no puede existir ningún necesitado. Pablo ahora, por cierto, en sus cartas, y pienso en la primera carta a Timoteo, que él entonces va manejando y va perfeccionando esta ayuda social. Él dice que debemos ayudar a las que verdaderamente son viudas, a las que están solitas, aquellas que se han entregado para servir a Dios. Porque dice Pablo que si esas viudas tal vez tienen hijos o tal vez tienen nietos, bueno, él dice que esos hijos, que esos nietos aprendan a cuidar a sus abuelitas, a sus abuelitos, que aprendan, ¿no es cierto?, a ser dadivosos para que eso no sea entonces, ayuda social, no sea carga para la iglesia. Así que en el transcurso de esos primeros años de la iglesia vemos cómo se iban corrigiendo las diferentes necesidades que surgían y sobre todo esto que es tan importante, que no haya ningún necesitado dentro de la iglesia. Muchas veces no hemos ayudado a tiempo, es verdad. Muchas veces no hemos sabido cómo ayudar, también. Muchas veces se han abusado de nosotros, también, eso también ha ocurrido. Y en el caso ahora concreto que escribe Lucas, era que las viudas, las que realmente son viudas, ¿no es cierto?, que no tienen familia para sostenerla, estaban siendo desatendidas. Así que fueron a los apóstoles con esta preocupación. El versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo para nosotros que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Qué interesante que el momento de consagración, el momento de dar el vamos a los hermanos que fueron propuestos, tuvo que pasar, ¿no es cierto?, por la observación del liderazgo de aquel entonces. ¡Wow! Cada uno en la iglesia tiene su lugar, tiene su función. Es imposible que todas las áreas sean abarcadas por un puñado de hermanas, un puñado de hermanos. Aquí vemos cuál es también nuestra responsabilidad como obispo, como pastores, como ancianos de la iglesia, como evangelistas, que tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra, a la enseñanza de la palabra, a la proclamación del evangelio, a una vida de intercesión por la iglesia. Y estos asuntos cotidianos, pero no menos importantes, vitales en la iglesia, se dieron cuenta que necesitaban entonces buscar a diáconos. Sí, aquí tenemos los primeros 7 diáconos que fueron consagrados para ayudar en la ayuda social en esta primera iglesia. Vemos entonces que el resultado de una buena decisión, el resultado de obedecer al Espíritu, el resultado de hacer las cosas como Dios quiere, se produce entonces este versículo conclusivo a esta dificultad. Lucas usualmente presenta eso: la amenaza exterior, la solución que puede dar el Señor, la iglesia obedece y luego el evangelio fue proclamado a muchos. Y aquí tenemos el mismo orden. Se presenta la necesidad, el Señor muestra cuál sería la solución, la iglesia obedece y crecía la palabra del Señor. Oh, que todo lo que podamos hacer en la iglesia se transforme
en esto, que la palabra siga avanzando, que el número de los discípulos se multiplique grandemente. Ahí dice en Jerusalén, amén, pero en Santiago también, en su ciudad también, en nuestra comuna también. Dice que muchos de los sacerdotes, aquí estos son los sacerdotes judíos del templo, obedecían a la fe, que muchos judíos ortodoxos, que muchos rabinos puedan conocer al Señor, pero que también muchos de los líderes religiosos de nuestras ciudades, inclusive autoridades gubernamentales, puedan obedecer a la fe. Y para ello entonces, tú y yo necesitamos trabajar en nuestras vidas por 4 características fundamentales, que fueron esas características que los apóstoles dijeron, busquen entre la iglesia a hermanos que cumplan estas características. Fue el presbiterio, no fue la iglesia, fue el presbiterio, fue el liderazgo, fueron los apóstoles que dieron las directrices para buscar a hermanos que cumplan esta función. Más adelante nos damos cuenta que Pablo menciona que las hermanas, las mujeres salvas también se introdujeron a este servicio de la diaconía en la iglesia. Bueno, en el versículo 3 entonces tenemos estas características fundamentales para poder continuar y desarrollar la misión que Jesús nos ha otorgado. En primer lugar, en el versículo 3 menciona que esos hombres, esas mujeres, tú tienes que trabajar por un buen testimonio. Tienes que trabajar para que seas creíble. Que los hermanos en la iglesia puedan ver, sí, ella dice que no miente y no la hemos visto mentir. Sí, que pueda surgir el fruto del Espíritu en nuestra vida, el fruto, la santidad en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos que la iglesia se levante con este deseo, con este impulso y poder pedir en este día, Señor, tú me conoces, trabaja en mi vida, trabaja en mis áreas débiles, trabaja en aquellos pecados que no logro vencer? Y recuerden que con nuestras fuerzas no lograremos avanzar en esta área, pero sí con nuestro deseo, sí con ese arrepentimiento, sí con ese corazón humilde y decirle, ayúdame Jesús, solamente tus fuerzas, la libertad que nos compraste en la cruz puede permitir entonces que en mí se forje ese buen testimonio. Y recuerden que esa credibilidad no se forma de un día para otro, toma semanas, toma meses, toma años, muchas veces toma décadas, y pensar que el buen testimonio por un pecado así chiquitito se puede derribar completamente. Así que, querida iglesia, si vamos a traspasar los 85 años y si vamos a seguir cumpliendo nuestra misión en los años que restan al regreso de Jesús, será este año, será en 5 años más, será en 20 años más, no lo sabemos, pero que podamos llegar a ser esa iglesia fiel, que una vez que el Señor venga a buscarnos, poder decirle, la misión que tú nos otorgaste, la hemos podido cumplir hasta el final. Y para ello entonces debes pedir y debes trabajar por un buen testimonio. La Biblia tiene los principios, los consejos y los mandamientos necesarios para que podamos tener un buen testimonio, no solamente en la gente de la iglesia, sino que en el mundo de los inconversos, en tu trabajo, en tu cuadra, en tu comuna, en tu vecindario. Tienen que darse cuenta de que tú no reflejas a ti mismo, que yo no reflejo a Paul, sino que yo reflejo a Cristo. Sí, tenemos que imitar a Jesús. Él tenía un muy buen testimonio. No podían juzgarle. Es más, recuerden que Pilato lo iba a soltar porque no había argumento en contra de él. No había nada con qué agarrarse contra Jesús. Esa es la idea, que tú y yo vivamos una vida incorruptible. ¿Se podrá? Sí, con la ayuda de Jesús. Sí, permitiendo que la palabra siga transformando nuestra manera de pensar y que la gente entonces de la iglesia o los inconversos no digan, yo conozco al Paul. No, que tengamos un muy buen testimonio. Lo segundo, tenían que buscar a hermanos
llenos del Espíritu Santo. Pablo, cuando menciona en Efesios capítulo 5 y versículo 18 que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, quiero entender por el contexto que él habla allí que tenemos que ser obedientes a lo que el Espíritu desea. Muy importante. Ser obedientes a Dios, ser obedientes a Jesús, cumplir su voluntad en nuestras vidas. Da la sensación de que en ese versículo, cuando él habla, no os embriaguéis con vino. Recuerden que cuando nos embriagamos con vino, perdemos el dominio propio, perdemos la conciencia, hacemos cosas que no nos damos cuenta, no podemos permitir que el cuerpo, ¿no es cierto?, nos obedezca en la embriaguez, en la borrachera. Así tenemos que ser nosotros, obedientes al Espíritu, obedientes a lo que Él quiera. Pero cuando Lucas, en su libro de historia de los Hechos, habla de ser llenos del Espíritu, él habla de ser llenos del poder dinámico del Espíritu Santo. Él habla, y recuerden que nos enseña, al igual que los autores del Nuevo Testamento, que la gran promesa que el Espíritu Santo viva en nosotros, transformando nuestras vidas, aleluya, siendo el representante de Cristo en nuestro corazón, sellando nuestro corazón donde dice propiedad de Dios, también está la promesa de ser investidos de poder sobre nuestras vidas, donde la evidencia física inicial es el hablar en lenguas, donde adquirimos ese poder que no viene de nosotros para hablar, predicar con facilidad, con denuedo, como lo dice, con valentía, con confianza, con total discreción, pero también dones de servicio, dones ministeriales. ¡Wow! Hay mucho tema, hay mucho estudio bíblico, hay mucha palabra en cuanto a esto. Dones sobrenaturales que tanto los necesitamos en medio de nuestra iglesia. Así que lo que se pedía en ese tiempo era hermanos y hermanas bautizadas con el Espíritu Santo, con la señal inicial física de hablar en lenguas y con los dones. Ahora, tú que has buscado, ¿no es cierto?, el bautismo con el Espíritu Santo y tal vez no lo has recibido aún, no te desanimes. Sigue buscándolo. Hay una riqueza enorme cuando los hermanos buscan el bautismo con el Espíritu Santo, cuando no se han cansado, sino que han seguido incrementando su fe, su conocimiento a través de la palabra. Sí, cuando estamos buscando el bautismo con el Espíritu Santo, somos como una esponja donde Él puede trabajar en nosotros. Y en cualquier momento, dice que en el Pentecostés, de repente, tenemos hermanos que de repente fueron bautizados en sus propias vacaciones. En vez de ir a pescar, no, se quedaron en su dormitorio, tuvieron un anhelo fuertísimo de que esta obra, esta misión que Jesús nos ha dado, no la puedo realizar con mis propias fuerzas. No tengo esa capacidad. Nadie la tiene. El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo con su poder. Tenemos hermanos que han sido bautizados en sus dormitorios. Tenemos hermanos que han sido bautizados en el baño preparándose para salir a trabajar y sintieron el impulso de orar por los inconversos. Sintieron el impulso de agradecer a Dios y en ese momento ocurre. Así que puede ser en cualquier lugar, puede ser hoy, pero lo importante es que tú busques, que no te quedes con todo lo que has recibido hasta hoy. Hay muchísimo más. Hay una llenura de poder del Espíritu Santo para tu vida. Luego dice que tenían que ser con esta tercera característica, sabios, con sabiduría. Hoy en día tenemos mucho conocimiento, mucho profesionalismo, tenemos mucho tecnicismo. Y sí, el conocimiento es vital. Pero lo que se necesita para servir a Dios y llevar a cabo la misión que Él nos ha otorgado es que todos los principios, los consejos, los mandamientos que encontramos en la Biblia podamos aplicarlos correctamente
en nuestras vidas, poder aplicarlos con nuestros cónyuges, poder aplicarlo con nuestros hijos, poder aplicarlo con nuestros vecinos inconversos, poder aplicarlo en la iglesia. Una cosa es ser inteligente, otra cosa es ser sabio, prudente, sobrio. Así que, como ven, hay harto trabajo que hacer en nuestras vidas. Hoy oremos y pidamos, digamos, aquí estoy, haz de mí tu voluntad. Quiero tener ese buen testimonio, quiero mejorarlo, no quiero perderlo. Lléname tu Espíritu Santo con ese poder. Hazme más sabio. Pensar que Santiago lo propone. Él dice, si hay alguien entre ustedes que le falta sabiduría, pídala a Dios. Y Dios dará en abundancia esa sabiduría. ¡Aleluya! Pero obviamente no viene gratis, no viene de la nada. Usted tiene que conocer los principios, tiene que conocer los buenos ejemplos para imitar y los malos ejemplos que muestra de decir, eso yo no quiero para mi vida. Sí, estos mandamientos son suficientes para que tú seas un hombre, una mujer, un hermano, una hermana en la iglesia sabia. ¿Y cuál será la cuarta característica? Los apóstoles dijeron, buscad, hermanos, de entre vosotros. Después termina, a quienes encarguemos de este trabajo. He conocido a hermanos, a jóvenes llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabios, pero que les falta la cuarta característica. He conocido a hermanas, hermanos, jóvenes que tienen y están trabajando estas características y no saben que hay una cuarta. Los apóstoles dijeron, a quienes encarguemos de este trabajo. Sí, el Señor está buscando en la iglesia para seguir avanzando con esta misión que Él nos ha otorgado, más allá de estos 85 años, con las próximas generaciones, alcanzar a muchos, alcanzar a muchos, que muchos sean salvos, que muchos sean consolados, que muchos sean ordenados en sus vidas, que muchos puedan ver transformadas sus matrimonios, sus familias. Oh, para ello Jesús, el Espíritu Santo, está buscando a hermanos y hermanas dispuestas. Estos 7 estaban dispuestos. Eso es una característica que muchas veces no se ve, estar dispuestos. Ellos dijeron, aquí estamos, cuenten con nosotros. Queremos, el Señor nos ha permitido tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, ser sabios. La iglesia nos reconoce, porque es así, la iglesia nos observa. Nosotros te observamos y nos damos cuenta que tienes o no estas características, pero también está esta otra. Yo quiero estar dispuesto para seguir cumpliendo esta misión. Así que son 4. Tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, ser sabios, saber bien aplicar los mandamientos y los principios en la Biblia y estar dispuestos. Y uno de ellos que leíamos fue Felipe. De los 7, Felipe estaba entre ellos. ¿Cuántos Felipes hay en la iglesia? Oh, roguemos al Señor que todos nosotros seamos como Felipe. Lea los capítulos de los Hechos donde habla de Felipe y se va a encontrar que con esa sabiduría que el Señor le había dado, con esa llenura del Espíritu Santo que el Señor le había dado, con ese buen testimonio que él pudo forjar con la ayuda de Jesús, nos damos cuenta en el capítulo 8, aquí en el capítulo 7, que tenemos un Felipe que sirve en la iglesia, que se preocupa de los hermanos. Eso necesitamos, que todos estos jóvenes que han participado del Congreso y que ahora vuelven a sus regiones, a sus ciudades, a sus iglesias locales, puedan ser jóvenes al estilo de Felipe, dispuestos a servir en la iglesia local, dispuestos a servir a los abuelitos, a las
viudas que están siendo desatendidas. ¡Oh, cuántos Felipes de ese calibre necesitamos dispuestos a servir en la iglesia local! Pero Felipe no solamente se quedó sirviendo en la iglesia. Recuerden que en la primera persecución, en el capítulo 8, Felipe fue usado por Dios para predicarle a toda una ciudad. Esto suena utópico, esto suena irreal, pero no es la primera vez. Recuerden que Dios mandó a Jonás a predicar a una ciudad que por lo menos tenía 120,000 personas, 200,000 personas, a la ciudad de Nínive. Terrible ciudad, con una promiscuidad horrible, violencia horrible. Y dice que cuando Jonás les predicó, cuando Jonás obedeció y les predicó, toda la ciudad se arrepintió. Ellos estaban bajo una profecía, que serían destruidos. Y ciertamente fueron destruidos varias décadas más tarde, un siglo más tarde. Pero en esa oportunidad, cuando Dios les dio la oportunidad, se arrepintieron y se salvaron. Dios usó a Felipe en el capítulo 8 para que toda la ciudad de Samaria escuchara el evangelio. Muchos fuesen salvos, sanados físicamente inclusive, libertados de demonios. ¡Qué increíble! Un tremendo avivamiento. ¿Querrá Dios mandar a estos jóvenes que han estado en el Congreso para que sus ciudades sean impactadas con el poder del evangelio? Por cierto que sí. Y nosotros los mayores también hemos sido llamados para lo mismo. Lo otro, si ustedes terminan de leer el capítulo 8 de Hechos, nos damos cuenta que Dios usó a Felipe no solamente para evangelizar a miles. Felipe también fue usado para evangelizar a uno solo, que nunca más lo vio, que se separaron. Bueno, no sabemos, puede ser que se hayan visto después. Bueno, Dios también te quiere usar a ti como usó a Felipe para ganar a uno solo. ¿Se imaginan que todos estos 552 o 3 jóvenes que han estado en Pichidegua estos días vayan con esta misión de ganar a uno solo? El próximo congreso, ¡wow! Más de 1,000 jóvenes participando, buscando el tener un buen testimonio, buscando la llenura del poder del Espíritu, buscando transforma mi manera de pensar para que piense como tú, Jesús, y ser así sabio y dispuestos a Él. Imagínense lo que produce estas 4 características en nuestras vidas: salvación de miles o salvación de uno solo. Y no solamente llega ahí la obra del Espíritu Santo. Tenemos más adelante que Pablo y sus amigos, sus colaboradores, visitan la casa de Felipe. Pasan, no sabemos si esa noche, esas par de días con él. Y Felipe, hablando, ¿no es cierto?, de su familia, Lucas escribe entonces que Felipe tenía 4 hijas solteras, que eran salvas y que tenían el don de profecía. Miren la capacidad que tiene cuando le damos la importancia vital del buen testimonio, de que vean a Jesús y no a Paul. Paul tiene muchos errores, muchos defectos, tiene muchas obras de la carne, pero cuando me dejo dominar por Jesús y reflejo a Jesús, miren lo que se produce, que en mi familia mis hijos me crean, que mis padres, mis abuelos, mis cuñados, mis primos puedan ver, oigan, él dice ser cristiano y me doy cuenta que realmente perdona, que realmente tiene paz en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades se refugia en Jesús. Buen testimonio, el impacto de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Habrá sido el mismo Lucas como papá que impuso las manos sobre sus hijas para que sean bautizadas con el Espíritu Santo y que recibieran ese don, el don de profecía? No lo sabemos. Puede ser que sí. ¡Wow! Con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, imponer las manos sobre aquellos que están buscando
Aleluya, el bautismo y que sean bautizados y que no dependa de los líderes solamente si no damos abasto. La iglesia ya es lo suficientemente, medianamente grande y no damos abasto. Te necesitamos a ti, pero tienes que ser reconocido en la iglesia por buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y que sabes aplicar bien los principios de la Biblia en tu vida privada y en tu vida de iglesia y en tu vida laboral, en tu vida cívica. Así que sigamos el ejemplo de Felipe, que en esta hora podamos orar. Heme aquí, Jesús, sigue transformándome, sigue moldeándome, sigue transformando mi manera de pensar para que estas 4 características formen el pilar de mi vida y así seguir extendiendo la misión a muchos que no conocen al Señor, a ganar a uno solo, a que mi familia pueda ser salva. Yo les invito a orar, yo les invito a ser humildes ahora ante la presencia del Señor. Y es más, ¿por qué no este domingo cuando se supone que están terminando en Pichidegua, los jóvenes, el Congreso, ¿no es cierto? Poder orar por todos estos jóvenes que también tengan estas mismas 4 características: disposición, buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y prudentes. Padre Celestial, hoy tú nos has desafiado a ser como estos 7 primeros diáconos. Jesús, hay tantas comunas y ciudades que debemos proclamar correctamente el Evangelio. Aunque vivimos en un país evangelizado, hay tanta gente que todavía no ha escuchado el Evangelio. Jesús, aquí estamos. Permite que nuestra iglesia local, al cumplir 85 años de vida, pueda seguir levantando la bandera de Cristo con más fuerza que antes. Permite que ganemos a uno solo. Permite que nuestras familias sean salvas. Oh Jesús. Así que en esta hora, esta predicación, este video pueda llegar a corazones humildes, corazones que dicen: sí, yo quiero, ayúdame. Para esto, ¿será necesario que pidan perdón por sus pecados? Puede ser. ¿Será necesario que se tomen un tiempo para orar contigo? Puede ser. ¿Será necesario que muchos tal vez se acerquen a nosotros, a los líderes, a los pastores, para que podamos ayudarles y seguir explicando aún más esta palabra? Puede ser, pero que en esta hora toda tu iglesia local, que todos los jóvenes que han participado de este Congreso Nacional puedan abrazar estas 4 características que las tuvo Felipe. Danos, por favor, entonces, danos ese impulso, ayúdanos, danos la fuerza, el dominio propio, la gracia para tener un buen testimonio. Ser llenos del poder del Espíritu Santo, saber aplicar bien tus principios y ser sabios y prudentes. Y por cierto, tener un corazón dispuesto para servirte, un corazón dispuesto para continuar tu misión aquí en la tierra. Amén. Dios les bendiga, Dios les consuele. Si hay personas, hermanos, que nos están viendo ahora, que pueden estar enfermitos, que en el nombre de Jesús tú puedas ser sanado en esta hora. Si hay alguien acá de la iglesia o personas, ¿no es cierto?, que todavía están pensando en unirse al Señor y están viendo este video y tal vez tienes una petición, Dios conceda esa petición según su voluntad, según su poder. Aleluya, Él lo hace. Y tal vez hay alguien ahora que en su casa, que tal vez ha extrañado como yo el estar aquí en el culto, pero no se ha podido y quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, pídelo al Señor. Sí, hay que pedirlo. Y hoy tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en tu casa, en ese living, en tu pieza y con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Dios es el hacedor de milagros. Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, si es que Él no ha venido a buscar a su iglesia, aquí en el Templo Central de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago.
Dios les bendiga.